Calle 11, nuestra revista en televisión para gozarla en jueves, alternativa a toda desilusión. Hoy vamos a dedicarle el programa a dos ciudades, a la Ciudad de México y a la ciudad de Tijuana. Nos encontramos en la delegación Iztacalco, un grupo de danzantes que han recuperado, de concheros que han recuperado la tradición antigua mexicana y por cierto que crecen y crecen en membresía, porque algo le están diciendo a esa delegación y a esas poblaciones, no solamente sobre el arte de danzar o un poco de ejercitar el cuerpo, sino sobre el arte de construir paz con algunas de las tradiciones más antiguas que tenía justamente el guerrero. Hablamos con Canek y su grupo y van a ustedes a disfrutar las cosas que tienen que decirnos, que deben decirnos, porque es ahí en el origen donde quizá, si lo resolvemos, estemos resolviendo la violencia que hoy nos acosa. Hablando de violencias, invitamos hoy al mejor cronista que tiene la Ciudad de México. Miren que hemos tenido muchos. Desde luego estuvo entre nosotros Salvador Novo, Carlos Monsiváis. Tenemos varios preferidos. El mío es Ibargüengoitia. Pero en mi generación no cabe duda que la pluma más diestra, el fotógrafo, el retratista más preciso, es este alumno de Gabriel García Márquez, que es Héctor de Mauleón. Trae dos textos, dos libros de crónica formidables y después de escucharlo uno entiende por qué se produce el milagro de su conversación. Finalmente estaremos cerrando con Sister. Qué linda manera de llamar a nuestros compatriotas de Tijuana, a las tijuanenses. Una voz venida de Tijuana, toca, canta con voz de ángel en un territorio que a veces parece infierno, pero que también nos da una lección de espiritualidad, de resiliencia, de futuro. Eso es Tijuana en nuestros días. Sister, bienvenida a esta, tu Ciudad de México. Calle 11 ahora se mete a la delegación Iztacalco. Noche de ensayo, noche de preparación para una danza, noche de preparación para uno de los 5 grupos que en esta delegación están trabajando por la paz. Y tenemos Canek, Tlacuilo, me da mucho gusto, don Silvio, Karine, me da mucho gusto. Luis, Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. A ver, para abrir, Canek, tengo este tambor, ¿cómo lo llamo? ¿Teponazcle? Sí. No, huehuet. ¿Cómo es el teponazcle? Es horizontal. Ajá. Tiene 2 lengüetas, tiene 2 tonos. Ese tiene 2 tonos. Así es. ¿Y ese se toca sentado entonces? No, porque trae una base donde se coloca y ya queda a la altura del instrumentista. Pues. Y este es el huehue. Así es. ¿Y este cómo va? Pues generalmente se toca con unas baquetas, pero también se puede tocar con la mano como lo hacían nuestros antepasados. Y toca el corazón. Así es, este representa el corazón de nuestro círculo de la danza. El corazón se tiene que sintonizar con el huehue. Así es, sí, porque así como el latir de nuestro corazón da el ritmo del movimiento de nuestro cuerpo, el huehue es el centro, es el ritmo que lleva todo el círculo de la danza. Tlacuilo, yo veo la danza y me siento un viejo. Yo no puedo con ese ritmo y veo gente de mucho más edad que yo que sí puede. A ver, ¿el güey hace esa maravilla o quién Pues hace? el corazón hace esa maravilla, precisamente. O sea, la danza inspira. La danza logra cosas que quizás no imaginamos hasta al estar dentro de la danza. Es decir, el ser partícipe de la danza hace que uno encuentre cosas que quizás no imaginaba, y no nomás en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto social, en el aspecto espiritual. La danza es una gran sanadora, es una gran maestra en muchos aspectos de la vida, porque en la danza nos integramos de manera activa, porque nosotros podemos pertenecer a muchos movimientos y pensamos o actuamos, pero aquí aparte lo sentimos y lo expresamos corporalmente.
Entonces tiene implicaciones muy trascendentales que se expresan de manera física, sí, pero también cognitivas, también emocionales. ¿Quién es el encargado de hoy? ¿Luis? Porque Sí. me dijeron, este es el grupo de Luis. A ver, Luis, ¿quién es Luis? Bueno, pues yo soy Luis, ¿Edad? 26 años. Ándele. Se ve usted más joven, ¿eh? Pues es lo bueno de la danza, de que nos rejuvenece, nos mantiene vivos. La danza nos mantiene vivos y nos mantiene activos. Y bueno, en estos momentos yo soy quien está al frente y al cargo como primera palabra del Calpulli Tecuani Olin. Despacio. Primera palabra, ¿qué quiere decir? Bueno, primera palabra, en un círculo de danza, lo voy a explicar para poder comentar qué es una primera palabra. En un círculo de danza hay toda una disciplina y hay todo un orden. Y vamos regidos de acuerdo a palabras. Esto quiere decir jerarquías y conocimiento. Entonces, en este caso, pues los integrantes del Calpulli han depositado su confianza en mí como su primera palabra o bien como su líder, me atrevo así a decirlo. En este momento soy quien está al frente del Calpulli. Tú te encargas de organizar el ensayo, de organizar las danzas, de hablar con ellos, de estar cerca. ¿Qué quiere decir ser primera palabra? El liderazgo, ¿cómo se ejerce, pues? Bien, el liderazgo, ¿cómo se ejerce? El liderazgo yo creo que se ejerce a base de inteligencia, pero sobre todo a base de humildad. No hay que estar por encima de nadie, hay que estar unos con los otros, siempre al lado, aprendiendo y enseñando, compartiendo lo que, pues si no es modestia, en casi 17 años de mi vida he podido aprender en los Calpullis de danza. 17 años, ¿a qué edad comenzaste? Aproximadamente a los 9 años. ¡Qué bárbaro! 9 años comencé en el camino de la cultura o de la Mexicayot. Ahora es una danza que se despliega en grupo, es gregaria. No veo a un bailarín individual como si fuera ballet, ¿no? Esto es de grupo. Así se hace, como somos los humanos, gregarios. Ustedes están en grupos distintos. Cuéntame un poco. Don Silvio, a ver, ¿quién arranca? ¿En qué grupo está usted? Bueno, yo soy cabeza del grupo Iztaccíhuatl. ¿Dónde está el Iztaccíhuatl? Iztaccíhuatl está en el centro histórico de lo que es el pueblo de Iztacalco, que está en Santiago y La Viga. ¿Cuándo ensayan ustedes? Nosotros ¿Cuándo? ensayamos miércoles y viernes, ¿De qué hora a qué hora? de 8 a 10 de la noche. ¿Y se junta tanta gente como aquí hoy? Pues no, hoy porque pues hubo la convocatoria, pero normalmente la mayoría de los grupos, a lo más que llegamos así, pues unos 20, 25 Sí. para ensayos. Ya para alguna danza, entonces ya bajan los que no van ni a ensayar, ¿no? Es cuando se junta ya la mayoría de gente. Pero en ensayos es muy variable la cantidad. Al menos dejemos cantos, al menos dejemos flores. Que nuestros corazones se regocijen con el canto, la flor y la danza. ¡Oh, Veo mujeres, y este es bien importante como dato, ¿no? Es decir, hay una participación bastante intensa de mujeres. ¿Qué papel juegan ustedes? Yo creo que dentro de la danza es igual el papel materno, esa unión que hace también la mujer dentro de la familia, ¿no? Ese lado cálido también que encontramos dentro de la danza, que nos une como extraños, pero también nos hace familia al mismo tiempo. Y yo creo que pues ese es el papel importante de la mujer y también pues retomar el liderazgo en ciertas circunstancias dentro de los círculos, dentro de los calpullis también, ¿no? ¿Son primera voz también? Claro que sí, ¿Hay también. primera voz mujeres? ¿No tienen Claro que ser sí. hombres como Luis? No, exactamente es equidad, tanto hay hombres como hay mujeres de primera palabra y líderes. Ahora, ¿se sigue hablando de calpullis, Adriana? Es decir, me importa mucho el término porque es un término que viene de muy antiguo. ¿Ustedes lo siguen utilizando para los grupos?
Sí, sigue permanente y esa es nuestra fuerza para seguir adelante, tener que mantener ese calpulli que nosotros estamos formando, que está permanente, que sigue y pues seguimos adelante, que cada vez es más fuerte y está reconociendo muy unidos. Todo esto es algo que nos mantiene con firmeza y seguir permaneciendo unidos. A ver, Canek, un calpulli para la paz. Déjenme irme a corte y regresamos para seguir conversando con la danza junto a nosotros, tocando nuestro corazón. No se vayan. Estamos de vuelta hablando de este esfuerzo por reconstruir la paz a partir de la danza. La paz con nosotros, pero también la paz con nosotros mismos. ¿Por qué el centro de la actividad de ustedes está ligado con un trabajo de paz aquí en Iztacalco? Nosotros estamos impulsando un proyecto aquí dentro de la alcaldía de Iztacalco, en la cual nosotros podamos coordinar los esfuerzos de los diferentes grupos, ya sea mesas o calpulis, para tratar de tener una injerencia en las comunidades, en las colonias, en los barrios de aquí de Iztacalco, con el fin de crear, resarcir el tejido social que tenemos tan deteriorado en varios puntos de aquí de Iztacalco. En efecto, Iztacalco padece violencia, como la Ciudad de México, pero aquí se agudizó mucho en fechas recientes. ¿Por qué esta tradición mexicana tan antigua, que uno podría ligar con los guerreros mexicas, al mismo tiempo ustedes la están desplegando para construir comunidad, para resarcir, dice Canek, el tejido social? Bueno, la danza tiene una parte muy enérgica, muy vital, de guerreros, usted está diciendo. Precisamente esta vitalidad se encausa de manera física y anímica, emocional, espiritualmente, hacia la construcción de una identidad nativa, y aparte a un crecimiento espiritual y a un crecimiento personal y familiar. Es decir, toda esta energía vital de la guerra no es para agredir a nadie, sino para encontrar en uno las posibilidades de emancipación, de estar mejor. Por eso es una danza que es vital, y sí es una danza de paz, porque a pesar de que tenga esta energía, esta vitalidad, y que tiene una reminiscencia en las organizaciones militares antiguas, al mismo tiempo reivindica este carácter de lucha interna, más que de lucha de agredir a alguien afuera, es de una lucha interna de reconocimiento contra tu propia violencia, sí, contra tu propia incongruencia, desencuentro. Sí. A ver, Canek, estamos en una época, y esta es la pregunta en realidad es para todos, pero déjame comienzo con Canek y con esto voy cerrando, en que nos creemos eso de que el país puede transformarse y puede cambiar. Y en más de un sentido estamos pensando que puede empezar un nuevo siglo. Y además este es el año donde se cumplen 500 años de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Esta nueva identidad mexicana o este mexicanismo nos puede ayudar para esa transformación que va más allá de la colonia, es decir, como país, como comunidad. Yo estoy absolutamente convencido de que esto es así, porque pues un pueblo sin identidad es, digamos, susceptible de no definir el rumbo que sigue por delante. Yo creo que un poco esta violencia que vivimos de manera cotidiana ha sido porque nos hemos desvinculado, bueno, es multifactorial, ¿verdad? Pero de alguna manera es una influencia fuerte que nos hemos desvinculado con los valores, con los principios,
con los conocimientos que tenían nuestros antepasados, que tenían una cosmovisión propia, una manera de entender la vida, digamos, un código de ético, ¿verdad?, que hemos ido dejando poco a poco. La vida de la ciudad nos ha obligado a ello, ¿verdad? Las dinámicas de trabajar todo el tiempo, de descuidar nuestra casa, de estar bajo estrés, pues han definido eso, pero pues entonces las generaciones que ya no tienen vínculo con los... con la tradición, con sus raíces, ¿verdad? Pues es semillero entonces de todo este tipo de fenómenos adversos. Ahora, Luis, ¿verdad? una cosa Entonces, es mirar atrás a la raíz y otra cosa es tomar la raíz y mirar al frente. ¿Cómo están imaginando el México que viene? Bueno, ¿cómo lo estamos imaginando? Incluso construyendo, me atrevo a decirlo. A ver, descríbeme al México de los próximos, dentro de 10 años. Estás en el 2030. ¿Cuál es ese México? Dentro de los 10 años, con base al trabajo que estamos haciendo de rescate cultural, un México con un rostro más firme, con una identidad llena de orgullo, puesto que a pesar de los trabajos que se han hecho de rescate cultural, de difusión cultural, todavía sigue por ahí ese problema en cuanto a la discriminación racial en contra de nuestros pueblos autóctonos y mal llamados indígenas, ¿no? Porque incluso muchos de ellos conservan la raíz aria, la sangre aria de nuestros antepasados, puesto que la mayoría de nosotros pues ya somos mestizos. Y a veces es poco el respeto y el interés que se les da. Y es algo, bueno, en lo personal, en mi punto de vista como joven, llega a causar gracia a veces el aspecto de que nos sentimos muy orgullosos de centros ceremoniales como Chichén Itzá, como Teotihuacán, que malmente llamamos pirámides, cuando la palabra correcta es Atzacuali o Hueyteocalli, y nos sentimos orgullosos de ellos ante el mundo. Pero al estar en contacto muchas veces directamente con gente indígena que habla la lengua o el idioma nativo, a veces hasta ajenos nos sentimos, ¿no? Y siento que luego cuesta trabajo aceptar esa parte, pero bueno, es parte del rescate de la cultura. Voy a cerrar con usted. Dentro de 10 años, este renacimiento mexicano, ¿cómo se va a expresar? ¿Cómo será su comunidad, su país? ¿Cómo será Iztacalco? Bueno, este país tiene posibilidades si hay un reconocimiento de la raíz autóctona. O sea, si no reconocemos la raíz autóctona, pero no de nuestros hermanos indígenas de la montaña, sí de ellos, y la justicia plena a ellos, pero también reconocer la parte que tenemos nosotros de esta raíz indígena. Es decir, no es que hay que darles perdón a los indígenas, es que hay que darle perdón a la sangre de todos, que todos tenemos dentro. Es que hay que reconciliarnos con esta parte indígena. México no es democrático si esta parte está segregada, si esta parte de nosotros mismos está, en el peor insulto que en México hay es indio. O sea, el peor insulto en México es puto e indio, son los dos insultos. Si el día que en México deje de ser un insulto llamarle a alguien indio, nativo, autóctono, chichimeca, totonaco, ese día México tiene otras posibilidades y eso lo estamos construyendo todos los días y la danza es parte de esa construcción de ese México que usted y yo aspiramos. Esta calle esta noche se construyó con la danza, pero también con la voz, con la primera voz de todos los que están o todas las que están aquí. Muchas gracias, Canek. Luis, muchas gracias. Gracias. Encantado, un placer, muchas gracias. Tacuilo Silvio, muchas gracias, Karim, por esta conversación y por esto que hacen para reconstruir país, para reconciliar y para reconciliarnos con nosotros mismos, que quizá es la tarea más complicada y al mismo tiempo la que nos asegura la paz. Regresamos a estudio. Dios Padre, Dios Padre, tú nos creas con tus cantos, tú nos iluminas, nos das color en nuestro destino.
Hola, soy Sister, no se vayan, que después del corte les voy a cantar unas canciones de mi nuevo EP. Hola, soy Sister, no se vayan, que después de la entrevista les voy a cantar mi canción Quédate aquí. En Calle 11 hoy estamos de fiesta en serio, con Héctor de Mauleón. Héctor, qué gusto. Gracias por la invitación. Tener al Ricardo, periodista, qué al gusto. escritor, al amigo, tengo que decir, Claro. en este asiento. No, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Pues es un poco una conversación biográfica la que vamos a tener hoy y luego aterrizaremos en Sí, con gusto. tus temas de estas épocas, que son los temas de la ciudad y su violencia. Pero déjame comenzar muy atrás. Héctor, tú eres de alguna manera el heredero de la habilidad de crónica que tenía García Márquez y que ejerció. Te vio a ti como un hijo en ese sentido, como un heredero de sus tareas periodísticas. Eso lo he oído mucho, lo oí de gente muy cercana a Gabriel García Márquez, pero nunca he escuchado de ti qué significó esa proximidad con el maestro, periodista y escritor, tendría que decir. No sé si me llegó a ver así en algún momento. Trabajamos juntos. Yo tuve la gran fortuna de trabajar en la revista que él dirigía, en la revista Cambio, durante casi 2 años. Tuve el privilegio de estar en juntas editoriales todos los lunes y en desayunos una vez a la semana con un clásico vivo, con una leyenda del periodismo que gozaba refiriendo la manera en la que había escrito tal crónica o los hallazgos que había hecho. Le encantaba recordar los años del Espectador, cuando él era un joven reportero con ansias de convertirse en escritor. Y todo lo que él nos iba dando, para mí era pues oro molido. Yo recuerdo que salía de esas juntas a buscar los libros, a buscar las crónicas, para complementar lo que había oído con lo que estaba ahí escrito ¿Qué edad tenías y deslumbrarlo. No, ya estábamos todos hechos, 35, 35 años teníamos en ese tiempo. La revista duró solamente 2 años con la dirección de él. Ya teníamos todos más o menos una trayectoria publicando. Yo tenía 2 libros publicados, etcétera, pero para mí fue un privilegio inmenso. En el momento en el que sentí que le gustaba lo que yo escribía, pues fue para mí como la comprobación secreta de que mi destino estaba en el periodismo y en la escritura. ¿Marcó, afinó, indujo de alguna manera su periodismo al tuyo? Fíjate que una vez hice uno de los primeros reportajes sobre la violencia en la frontera y el narcotráfico, uno de los primeros que hice en la zona de Reynosa, antes de que existieran los Zetas, antes de que supiéramos de la existencia de Ociel Cárdenas, etcétera. Y hice un texto, estuve varios días en la frontera y regresé con una crónica que él se encerró a corregir. Y cuando salió a mostrarme lo que había hecho, era maravilloso, porque lo que hizo fue cambiar todos los adjetivos. No movió nada más que los adjetivos. Y eso... Perdón, ¿qué le hizo los adjetivos? ¿Los pausterizó? ¿Los abrevió? Le puso el adjetivo exacto a Mejor algo que tú habías encontrado. A algo que yo había colocado. Entonces hacía algo que hacía que la frase se encendiera, que la frase cobrara una vida que no tenía. Podía ser un adjetivo apropiado o adecuado el que yo había colocado, pero lo que él hacía era iluminar cada frase. Entonces, eso fue un gran secreto, una gran revelación. Me doy de topes porque no me dejaron quedarme con el original corregido, porque lo recogían, porque ellos sabían que todo eso valía mucho dinero. Claro, Entonces claro. No nos dejaban tenerlo. Yo hubiera querido tener un texto corregido. Me consuela saber que en la versión impresa todos los adjetivos que están ahí son sugeridos o colocados por él. La crónica, hay quien dice, es la madre de todos los géneros periodísticos. Habrá quien dispute esta discusión, pero yo comparto esa frase. Y entiendo que tú también. Es el mayor género en México. Lo primero que hacen los conquistadores cuando llegan hace 500 años es hacer crónicas. Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. Las propias cartas de relación de Cortés. Hernán Cortés, el conquistador anónimo, Andrés de Tapia, Fray Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente, Motolini, etcétera. Lo primero que hacen los conquistadores, en realidad, el primer género que practican es la crónica. Y desde entonces no se ha dejado de practicar, se ha practicado de manera ininterrumpida, a tal punto que uno podría
saber la historia de la ciudad, puede tener un retrato de la Ciudad de México con 30 o 40 años de diferencia por los libros que se han publicado desde entonces hasta nuestros días. Sin exagerar, me temo, digamos, sin ninguna exageración me atrevo a decir que antes de la crónica de Héctor de Mauleón estuvo durante mucho tiempo el monopolio de la crónica de Carlos Monsiváis. Y te quiero preguntar por Carlos, antes de aterrizar en tu crónica. Yo creo que hay dos exponentes en el siglo XX mexicano de la crónica que son cumbres inalcanzables. En la primera mitad está Salvador Novo. Y que de alguna manera es maestro de Monsiváis. Es que sabes que es muy hermoso de la crónica, que es una estafeta que se va pasando de mano en mano desde 1554. De plano. De plano. O sea, tú puedes rastrear. Puedes rastrear. ¿Quién enseñó a quién? ¿Quién enseñó a quién o quién formó, quién copió a quién se inspiró en pero quién? Novo, ¿quién lo formó? No, bueno, Novo es un hijo directo de Manuel Gutiérrez Nájera. Al que leía. Novo se educó leyendo a los cronistas porfirianos. En el porfiriato se hizo industrial la prensa. Entonces fue la primera vez en la historia del periodismo que los escritores, quienes escribían en los periódicos, podían vivir, recibían un sueldo que les permitía vivir mal, pero les permitía vivir de... Unas proteínas sí llevaban a sus mesas. No, pues tenían que hacer... Gutiérrez Nájera tenía 34 seudónimos porque tenía que escribir en varios periódicos con nombres distintos para poder... Nadie le exigía exclusividad gracias al seudónimo. Pero ellos hicieron un ejercicio muy deslumbrante de la crónica y Novo y su generación abrevaron de eso. Ahora, Monsiváis sí le da una vuelta a la tuerca, digamos, sobre todo por su época. Es una época donde la Ciudad de México está en una transformación, una mutación muy impresionante. Le toca a Monsiváis algo muy interesante, porque lo que hace Novo es el cronista de la construcción de las instituciones postrevolucionarias y de la sociedad que se finca o se funda después de la revolución. Que se estabiliza, digamos. Todo el momento de expansión, le toca este momento en el que crece la vida nocturna, los cabarets, el cine mexicano, la sensación de bonanza, de progreso, de elegancia, de una ciudad moderna, etcétera. Y Novo es el cronista que describe todo eso. Monsiváis comienza a ver las fisuras de ese mundo. Y mientras Novo es el cronista favorito de las clases, de las élites, Monsiváis se mete por esas grietas y comienza a hacer la crónica de los descontentos sociales, de las necesidades sociales, de la otra cara de la ciudad. En el siglo XIX... Mira desde la calle a la ciudad, más que desde el edificio. Mira, en el siglo XIX, Gutiérrez Nájera era el cronista de los salones porfirianos, de los espacios rutilantes y afrancesados. Y Ángel de Campo era el cronista de a pie, de la calle, el que andaba en los barrios. Yo creo que si lo podemos jalar un poco, podríamos encontrar algo muy semejante en lo que hizo Carlos Monsiváis. Cuando tú tienes una tradición tan pesada, ¿no? Y lo dices bien, ¿no? O sea, uno tras otro se van heredando el oficio. ¿Cómo encuentras tu propia voz, Héctor? Porque yo sí me atrevería a decir con muchos que tu trabajo de crónica de la ciudad te ha convertido ya en el cronista, así con mayúsculas, de la Ciudad de México, de la CDMX. Muy difícil. A ver, yo veo difícil alguien que pueda disputarte ese título. Déjame ponerlo en juego. Pero antes tuviste que haber encontrado tu voz, no ser Monsiváis, no ser Novo, no ser Nájera, ser tú. ¿Cómo encontraste esa voz más allá de tus influencias? Es el dilema de todos los escritores, no solamente de los cronistas, ¿no? Es un dilema de todo el que escribe. Y uno se va encontrando a través de sus fascinaciones, de sus terrores, de sus vicios. El hábito de la lectura es fundamental porque encuentras maestros que te guían y que pretendes en algún momento imitar. A mí me sorprendía mucho, no solamente lo que escribía Carlos Monsiváis, sino esa columna, que es la columna cultural más larga del periodismo mexicano. Por mayor duración. Por mayor duración, sí. Que es el inventario de José Emilio Pacheco, que se publicó durante medio siglo. Ahí había una manera de contar que era verdaderamente mágica, porque abrevaba de la historia, abrevaba de la historia literaria, abrevaba de la poesía, abrevaba del periodismo, abrevaba de la literatura y además tenía una mirada, una postura política. Entonces, el hecho de que frecuentas a todos esa hermandad
ese linaje de escritores que son los cronistas te va mostrando lo rutilante de cada uno, lo digno de mención, lo que te ocasiona gozo y contento, y vas tomando, como se forman todos los escritores, vas tomando de aquí y de allá, ¿no? Te obligara, digamos, a la García Márquez a ponerle un adjetivo a tu crónica, ¿cuál sería ese adjetivo para calificar? Modesta. Comparada con estos, es increíble. No, es que es increíble las alturas que alcanzaron. Hay un libro que se llama Nueva Grandeza Mexicana de Salvador Novo, se publicó en 1946. Es un libro que no tiene más de 100 páginas y es un libro inigualable. Puedes escribir tomos y tomos, pero lograr lo que Salvador Novo alcanzó ahí, o lo que Carlos Monsiváis logró en Escenas de Pudor y Liviandad, por ejemplo, es muy, muy, muy difícil. Lo que yo he tratado de hacer es que en todas mis crónicas haya un homenaje a todos ellos, que haya una huella y una sombra, una referencia, una mención a todos esos Me voy a atrever yo a poner un adjetivo. Creo que es una crónica muy precisa. El nivel de retrato de la ciudad que yo estoy viviendo, de la ciudad que yo estoy viviendo, lo alcanzas impecablemente. Y con trazos muy rápidos, tendría que decir, muy diestros, casi como de espada. Y en eso sí no se parece mucho como a las grandes y abundantes crónicas de los otros. Déjame irme a corte y regresamos a debatir con los ancestros. Gracias. Estamos de vuelta. Quiero gritarle al cielo cuando te amo, mi amor, y pedirle que nunca te aleje, que te tenga cerca de mi corazón. Estoy soñando cuando me besas, amor, y siento que me vuelvo invencible. Eres lo que me inspira en cada canción. Cambias en mi espacio, los corazones rotos. ¿Qué más puedo pedir de ti, de ti, de ti? Me enseñaste lo que es el amor. Cuando estoy contigo todo brilla, todo es de color, borras mi
paso que doy. Hola, espero les haya gustado mi canción Quédate aquí. No se vayan, que después de la entrevista les voy a cantar otra canción que se llama Quiero. Estamos de vuelta en la calle 11, hablando de la Ciudad de México con Héctor de Mauleón, con su capacidad como cronista. Te decía, yo cuando te leo siento que son trazos muy finos, muy rápidos, muy precisos, que acompañan el ritmo de mi ciudad, no de la ciudad de mi padre o de mi abuelo, sino en mi ciudad, que es también de movimientos rápidos. Yo creo que hay dos cosas. Una es haberme formado en redacciones desde los últimos 30 años. He pasado por todas las muchísimas redacciones de periódicos y revistas de México, y eso te obliga a capturar a tu lector en dos líneas. No tienes más. No te concede más un lector que las dos primeras líneas para entrar o no en la manera en la que le estás proponiendo que viva el texto. A ver, dijiste hace un momento que tú pondrías como adjetivo lo modesto. En efecto, eres muy cuidadoso con lo que llamamos en periodismo las notas de color. O sea, en realidad casi es más bien blanco y negro. Pones color cuando es necesario, pero en realidad sí vas al retrato preciso en blanco y negro con pocos matices. Sí, y fíjate que eso es un truco que, entre otras cosas, yo fui un gran lector de novelas policíacas. Ajá. Y ¿Fuiste? ¿Ya no lees novela policíaca? Ya no tanto, fíjate, pero leí muchísimo. De joven era Chandler, Hammett. Me los devoraba. Y ellos tenían esta manera de narrar que era tan atractiva, que era frases cortas, era como estar en un ring boxeando y tirando golpes cortos. Tal cual. Esa era la sensación que me quedaba cuando los leías, ¿no? Agarraban al lector a puñetazos hasta que lo iban demoliendo, y en la última línea lo mandaban a la lona. Y eso me seducía tanto que pensé que era posible llevar ese estilo a otras cosas, para contar otras cosas. Ahora, los temas también marcan, ¿no? Es decir, lo decías muy bien, Carlos Monsiváis va retratando como las exclusiones y las diversidades, ¿no? Novo, en efecto, va retratando pues, el México de la ciudad más transparente, ¿no? Es decir, Sí. ese México de los años 50 es muy claro. Ibargüengoitia, ¿no? Y sus enfrentamientos con el transporte público, con las personas de la ciudad. Esos son los temas de sus épocas. Nuestra época, Héctor, está marcada por la violencia. Yo creo que... Y tu crónica, no toda, digamos, hay muchos temas que no la abordan, pero tu crónica periodística cotidiana la has centrado en el tema de la violencia y la ciudad. Fíjate que eso también fue una decisión de cronista. Yo creo que cuando estás viviendo una situación como la que ha vivido el país en los últimos 20, 25 años, no puedes cerrar los ojos a esa realidad. Y no solamente no puedes cerrar los ojos a esa realidad, sino que casi tienes la obligación secreta como cronista de dejar un registro de lo que ha pasado. Todos los cronistas fueron hombres de su época. Esa fue su fatalidad. Es inevitable, ¿verdad? Tú no puedes hacer una crónica de 10 años atrás o 10 años adelante. Puedes ser Bayar Ispe y escribir crónicas de hace 300 años que son deliciosas y que tuvieron mucho éxito y a la gente le encantaban. O podrías hacer algo así como de ciencia ficción. Sí, puedes tomar ese camino y rescatar el pasado, que también es algo, en una ciudad además tan mutilada en su memoria, que es algo pues que se agradece. Pero meterte a Tepito, meterte a Morelos, Sí, meterte a lo que está pasando en Tláhuac. Pues cuando la violencia te sale al paso y la tienes enfrente todo el tiempo, es muy difícil que puedas y la estar mentira volteando. también te sale al paso como cronista. Héctor, yo todavía recuerdo hace no muchos años que nos decían que el crimen organizado pues estaba en todo el país, pero la Ciudad de México era un lugar pacífico, y te sugerían, es que aquí viven los hijos de los narcotraficantes, por eso aquí no hay violencia. Y tú te has dedicado a relatar que eso es una mentira, que incluso sus casas matrices están puestas aquí y disputan territorios igual que lo disputan en Sinaloa, en Tamaulipas o en Guadalajara. Yo creo que todo se acentuó hace de unos años para acá. Efectivamente, hace unos años pues, la Ciudad de México era una burbuja comparada con lo que estaba pasando en el resto del país. Parecía que estaba blindada. Una ciudad con 90,000 policías, una ciudad con cámaras, una ciudad con tantos ojos vigilando de los vecinos. Estás hablando del gobierno López Obrador, estás hablando de Marcelo Ebrard. Todavía, digamos, Ebrard. Aunque todo empezó... O sea, cuando Ebrard te dice aquí no había crimen organizado, ¿en ese entonces tenía razón? No tenía razón. Desde ahí estaban ocultando una realidad, incluso desde antes. La Unión Tepito tiene... hay narcomenudistas que se apoderaron de corredores de la ciudad y que tienen su base en Tepito desde finales del siglo XX.
desde los últimos años del siglo XX. Es decir, del año 2000 para acá, en Tepito ya estaba absolutamente la operación del narcomenudeo de la ciudad. Todo lo demás ya lo sabíamos desde siempre, lo de la fayuca, cuando ibas a comprar... Pero el cobro de piso, incluido los comedores comunitarios, ¿no? Nos tocó justamente conversar con la gente de los comedores que desde el año 2000, 2002 empezaron a cobrarle la Unión Tepito derecho de piso. Eso es, en ese tiempo... Cosas tareas tan nobles como esa. Bueno, en ese tiempo era López Obrador el jefe de gobierno. Es decir, es algo que viene acompañando a la izquierda, te voy a decir por qué. Porque la izquierda se expropió de un método terrible del PRI, que fue la creación de clientelas y de ver zonas de la ciudad por las que corría el dinero ilegal como una maquinaria de producir dinero para las campañas. Por eso vimos a Bejarano en un video llevándose no hay ruptura, unos, o sea, llevándose Aguilera, unos que era del maletines. PRI, Por eso o te Manuel digo, Camacho, lo que era único que del hicieron PRI. fue expropiar. Se lo trajeron. Expropiaron la maquinita, la manera de administrar. Pero hay otra manera de administrar esta ciudad que no sea con esas clientelas. No Porque sé. digo, no conozco en mi vida, pues, en mi tiempo vital. Yo solo te puedo decir esto. Una cantidad inmensa de dinero corre por la ciudad sin dejar huella. Y ese dinero lo dejan los ambulantes, los taxis pirata, los invasores de terreno, los viene. Transportistas. Y el narcomenudeo. El narcomenudeo se extendió del 2000 para acá. ¿Trata de personas también? La trata de personas, bueno, todo eso. Todos los giros negros van dejando dinero que no se ve. Todo lo que pasó en la delegación Cuauhtémoc, pues, ¿tú te acuerdas cuando proliferaron los cabarets, los tables, todo eso era dinero en manos de políticos. Y esos políticos eran los políticos puros de la izquierda. Lo que hicieron fue expropiar la maquinaria perversa y corrupta ponerla del al servicio PRI, de su propia... y ponerla al servicio de su proyecto político. Ahora, decidiste un día no solamente afinar tu crónica y dirigirla a abrir los ojos en esa dirección, y lo que recibiste fue una violencia y una agresión como periodista. Leía recientemente un texto de Rafael Pérez Gay, amigo tuyo y mío también, que se le aparecía el hermano y le decía, no abras los ojos porque te vas a quedar ciego. Más o menos es lo que están buscando contigo. Has recibido amenazas. Quizá eres el único periodista de la Ciudad de México que tiene problemas justamente porque has señalado como nadie a los autores de esta criminalidad. Bueno, ha habido otros, ha habido varios. Los que descubrieron el narcomenudeo en la UNAM, no lo descubrieron, los que lo dieron a conocer, de cómo se había metido el narcomenudeo en la UNAM, con la protección de los guardias de seguridad de la UNAM y con la complicidad de la policía, cuando los que dieron a conocer pues, las horas en las que están ahí, lo que están vendiendo y lo que ganan, lo que deja eso, también fueron amenazados. Uno de ellos fue golpeado brutalmente. En tu caso mandaron videos muy preocupantes. Con una foto mía disparándole con una pistola, amenazas. ¿Pudiste haber decidido ahí hacerte un lado? ¿Cómo decide uno mantenerse en el oficio y en la crónica pues, cuando...? No puedes hacerte un lado, porque si te haces un lado en esa circunstancia, pues estás haciéndote a un lado de tu carrera, estás haciéndote a un lado de tu trayectoria, estás haciéndote a un lado de lo que has cultivado todo ese tiempo. No puedes hacerte un lado. Y además no puedes hacerte un lado porque tú estás en esta ciudad. Estás frente a una pantalla de televisión, ante los ojos de mucha gente. Pero hay muchos periodistas en las zonas que están en guerra, en la frontera, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, que no tienen ese privilegio y que no se han quedado callados. Ellos sí están en verdadero riesgo, después ¿no? de esto? ¿Cómo? ¿Duermes 8 horas corridas después de esto? No duermo tanta porque siempre tengo muchas cosas que hacer. Entonces, tengo varias cosas encima y aparte quiero escribir libros, etcétera. Pero sí te afecta un poco el clima de hostilidad, el clima de agresión, porque además se encima con un clima de agresión por posiciones políticas. El Cártel de la Unión creció en la delegación Cuauhtémoc, fue cobijado por autoridades de esa delegación. Cada que aparecía mencionado en mis columnas, delegación Cuauhtémoc con Cártel de la Unión, llegaba una amenaza. Entonces yo ya no puedo distinguir qué tanto es. Yo no creo que los capos se levanten en la mañana de Tepito a leer las columnas políticas a ver qué dicen de ellos. Ahora, en el país no puedes entero distinguir. Esa frontera no es clara. No es claro. La ciudad oculta, con esto cierro, Héctor, apareció a finales del año pasado. Ha vendido en 4 meses más de 45,000 ejemplares y muchos más. Yo te pediría que cerráramos o que cerrásemos
invitando al público a su lectura y te toca a ti poner los adjetivos de por qué vale la pena leer estas crónicas. Viene para la Ciudad de México un momento extraordinario, que son los 500 años de la fundación de la ciudad moderna. Se van a cumplir 500 años de que cayó Tenochtitlan, se van a cumplir 500 años de que empezó la ciudad que hoy estamos habitando, y en esos 500 años han pasado muchísimas cosas que son dignas de mención, que son desconocidas, porque esta ciudad erosionó su memoria, la ha ido mutilando a lo largo de los siglos. Y en estos 5 siglos hay muy pocas cosas que quedan, que es posible todavía reconstruir, imaginar, volver a imaginar, etcétera. Pero esas cosas bastan para que tu amor por la ciudad, para que te puedas volver a maravillar por la ciudad que estamos habitando, porque es una ciudad que creció en capas sobre sí misma, devorándose a sí misma. Hay que recordar que era una ciudad rodeada de lagos, no se podía extender más que devorándose. Y luego se secaron los lagos y comenzó la explosión que tienes aquí atrás, que es pavorosa. Cuando llegas desde el aire de noche puede parecer que abres un joyero porque brilla y es precioso, pero si llegas de día el panorama es horrible porque encuentras los cerros poblados, las barrancas invadidas, un panorama de concreto, de cemento, de polvo, etcétera. Y en medio de para llegar a ese punto tuvimos que atravesar muchísimas cosas del pasado que siguen latiendo en esta ciudad. Entonces, los 500 años es una oportunidad espléndida, no solamente para recordar el pasado, sino para ponernos a discutir qué vamos a hacer con esta ciudad en el futuro. Pues para un programa dedicado a la calle, es una fiesta tener al cronista Héctor de Mauleón, nuestro cronista de nuestras calles. Héctor, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, vamos a escuchar al grupo musical de esta noche y después de eso es jueves en la ciudad, hay que salir a visitarla, es el mejor día para gozarla. Cada paso que doy me lleva a donde voy, nunca dudando que el camino que escogí es el correcto. Yeah. Voy volando para acá, volando para allá, sintiendo que todo se acerca a gran velocidad. No me puedo preocupar, la vida no deja de girar y todo empieza a cambiar. So don't you worry, baby, quiero verte soñar, verte bailar, vas a encontrar que tienes más que una oportunidad y sonreír, saber que puedes sentir, el chiste es vivir, no te dejes llevar por lo que dicen los demás, lo que dicen los demás. Me voy dando cuenta que aún estoy creciendo. El mundo se convierte en mí, se desvanece el miedo. Yeah, hey, yeah. Voy volando para acá, volando para allá, sintiendo que todo se acerca a gran velocidad. No me puedo preocupar, la vida no deja de girar y todo empieza a cambiar. So don't you worry, baby, quiero verte soñar, verte bailar, vas a encontrar que tienes más que una oportunidad y sonreír, saber que puedes sentir, el chiste es vivir, no te dejes llevar lo que dicen los demás, lo que dicen los demás.
vuela alto, vuela alto, vuela alto, vuela alto, vuela alto, vuela alto, yeah. Quiero verte soñar, verte bailar, vas a encontrar que tienes más que una oportunidad y sonreír, saber que puedes sentir, el chiste es vivir, no te dejes llevar, no, 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 y sonreír, saber que puedes sentir, el chiste es vivir, no te dejes llevar lo que dicen los demás.